Bienvenido a los Relatos del Gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Existen seres que están encadenados a una maldición, porque en vida violaron los estados de equilibrio del espíritu y de la conciencia, llevándoles esto a cometer crímenes que les han impedido ir a la luz después de haber muerto, y muchos de estos seres siguen viviendo en los rincones más oscuros de este mundo. Muchas veces, ese rincón oscuro puede estar muy cerca de ti y quizá no salgas bien librado. Mi nombre es Diego y soy el gato humano. Te invito a escuchar la historia que tengo hoy para ti. Acerca tus audífonos y pide a tu familia que se reúna para que disfruten de este relato de horror. Suscríbete a este canal, te agradecería que si al terminar pegas este video en tus redes sociales y me regalas un like o un comentario. De verdad valoro mucho tu apoyo. Dejaré en la pantalla las redes sociales para que me envíes tus historias o experiencias con lo paranormal. Yo estaré feliz de poder narrarlas aquí en el podcast. Ahora sí, apaga la luz y disfruta de esta narración en este rincón de los relatos del gato, donde una vez que entras, lo único seguro es que la curiosidad te llevará al miedo. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos quienes escuchen esta historia. Yo viví junto a algunos amigos en mi infancia una experiencia paranormal, o al menos eso creemos, porque es una historia que a todos nos perturbó. Cuando yo tenía 11 años, yo pertenecía a un grupo de Boy Scouts, en el cual, como saben, se nos da entrenamiento para sobrevivir en situaciones de exposición en la naturaleza, y se nos llevaba 3 veces al año a acampar a la sierra del municipio. En una de esas ocasiones, se nos citó en un centro comercial cercano a mi casa, para de allí partir todos juntos en un autobús. Solo íbamos 12 personas, 2 guías adultos y 10 niños, entre los cuales estaban 2 de mis mejores amigos, Fernando y Luis. Para nuestro desagrado, también iba Genaro, un chico que siempre nos hacía bullying y quería siempre sobresalir y ganarnos en todo, solo porque era un poco más grande. Él llevaba una vida difícil en casa porque se decía que su papá lo golpeaba y lo obligaba a trabajar bajo jornadas muy pesadas después de la escuela. Él en sí no era mala persona, pero con nosotros siempre trataba de aprovecharse. Aquella noche, una vez que nuestros padres nos dejaron en aquel centro comercial, el autobús partió y nos dirigimos hacia la sierra. Era maravilloso siempre ver los caminos en la noche y alejarnos de la ciudad. Era una sensación de aventura indescriptible. Cuando llegamos al sitio del acampado, bajamos del autobús y nos dispusimos a colocar las tiendas de campaña. Allí pasaríamos la noche del viernes y del sábado, para así regresar el domingo al caer la tarde. Yo armé mi tienda y vi que los demás también ya lo habían hecho, así que uno de los guías nos pidió que encendiéramos las linternas y buscáramos un poco de leña y algunas rocas para hacer una fogata y también poder sentarnos a cenar juntos y platicar anécdotas de terror. Yo me acompañé de Luis y fuimos a buscar leña, sin alejarnos mucho de aquel lugar. Encontramos algunas ramas secas muy buenas para el fuego. Ya veníamos de regreso cuando Luis me pidió que me detuviera y me dice: «Mira, ¿ya viste ahí? Parece una casa de campo abandonada». Yo volteé hacia donde Luis me indicó, y efectivamente, era una especie de casa de campo ya en ruinas, semidestruida. Luis me pidió que nos acercáramos un poco para averiguar. La verdad, yo tenía mucho miedo, pues no sabíamos qué había sucedido en esa casa o por qué estaba abandonada, pero tenía aspecto de haber sido sacada de una película de terror. Luis me convenció y nos acercamos un poco. Estábamos a escasos 5 metros y apuntamos con nuestras linternas para analizar un poco el lugar. Yo le dije: «Oye Luis, ¿estás seguro que quieres entrar a esa casa?». Apenas Luis me volteó a ver para responderme cuando un grito de Genaro a nuestras espaldas nos asustó y nos hizo casi caer al suelo del susto. Genaro se burló de nosotros y nos dijo que no éramos más que un par de miedosos, que no teníamos el valor de entrar allí. En eso se acercó el guía y nos pidió que no nos acercáramos a esa casa, que podríamos exponernos a una picadura de algún insecto o lastimarnos si algo se nos caía encima. Así regresamos todos a la zona de acampado y pusimos el fuego. Cocinamos unas sopas instantáneas y algo de carne también. Cuando comenzaron los relatos de terror,
Fernando le preguntó a uno de los guías acerca de aquella casa abandonada, y este nos platicó que en aquella casa se decía que habían matado a una familia mientras pasaba una noche de campo. Aquel día unos asaltantes robaron y ataron a aquella familia. Lo hicieron de una manera que ninguno de ellos se pudo zafar de las ataduras, y todos murieron de inanición. Los encontraron 10 días después, ya muertos. Nos dijo también que había quienes aseguraban que se aparecía el fantasma de aquellos miembros de la familia, que se escuchaban sus lamentos por aquella manera tan cruel de morir. Escuchar aquella historia nos hizo pensar 2 veces en entrar a aquel lugar. Todo se quedó en silencio en ese momento. Uno de los guías argumentó que si ya nos había dado miedo, mejor platicáramos de cosas más divertidas. Y así fue. Contamos chistes y cantamos algunas canciones y nos fuimos a dormir. Al día siguiente nos levantamos a desayunar y salimos todos juntos, orientados por los guías, a explorar toda aquella zona. Pasamos cerca de la cascada abandonada y todos la vimos con una sensación de angustia en el pecho, a excepción de Genaro, quien osado se escuchaba su voz casi hasta atrás de la fila, argumentando que a él no le daba miedo ir a averiguar qué había dentro de esa casa. Yo solo creí que él era muy hablador y que a la mera hora tenía más miedo que cualquiera de nosotros. Ese día recorrimos una buena parte del cerro y contemplamos la puesta del sol allá arriba. Tomamos muestras de algunas plantas, las cuales se nos explicó para qué servían o qué función tenían en aquella región. Regresamos ya cuando empezaba a oscurecer. Al pasar de regreso por aquella casa, se sentía una atmósfera de mucho miedo, pues con lo que ya sabíamos, ya no queríamos ni voltear a ver. Íbamos caminando lento, pues ya no se veía muy bien, así que teníamos que usar las linternas. De ir marchando por el camino, se escuchó un ruido que venía de aquella casa, como si algo se hubiera caído, un escombro de alguna pared, un tablón o algo así. Y estuvo acompañado de un sonido agudo como de un lamento. Todos los niños nos volteamos a ver y empezamos a correr, pero tuvimos que parar casi de inmediato, pues uno de los guías nos alzó la voz y nos dijo que no corriéramos, que había muchos coyotes por ahí y quizás alguno se lastimó y por eso gritó. Con todo y el miedo regresamos caminando lento a donde estaban las tiendas de campaña. Cenamos de nuevo y nos fuimos a dormir. A mí me costó trabajo conciliar el sueño porque no dejaba de pensar en lo que habíamos escuchado esa tarde. No quería imaginar lo que era esa casa por dentro. En mi insomnio y dentro del silencio en él, logré escuchar unos susurros de la casa de campaña de al lado. Era Genaro quien estaba tratando de despertar a uno de los chicos. Logré escuchar que Genaro dijo que iría a la casa con o sin compañía, a ver si era real que había fantasmas. Supuse que solo quería hacerse el valiente, así que no le tomé importancia y traté de dormir. Recordé algunas oraciones que mi madre me enseñó. No me di cuenta en qué momento me quedé dormido. Al día siguiente, muy temprano, los guías nos despertaron. Nos hicieron levantar muy temprano y nos pasaron lista. Algo estaba ocurriendo. Genaro no estaba y había preocupación en el ambiente. Juan, un chico, le dijo a los guías que Genaro le había tratado de convencer de ir a explorar la casa abandonada, pero al parecer Genaro se fue solo porque nadie accedió. Los guías nos pidieron que no nos moviéramos de ese lugar por nada del mundo, porque irían a buscar a Genaro. Empezaron a buscar por la casa, pero parece que no lo encontraron allí. Los guías dijeron que extenderían la búsqueda un poco, así que deberíamos quedarnos solos y sin movernos de aquella zona de acampado. Cuando los guías se fueron, pasaron cerca de 2 horas y media y no regresaban. Así que entre los chicos y yo nos armamos de valor y decidimos ir todos juntos a la casa a ver si podíamos encontrar alguna pista. Al llegar a la casa todo se tornó muy tétrico. Por adentro había muy poca luz y con ayuda de las linternas indagamos por toda la casa, pero no encontramos nada. Nos sentamos ya cansados y preocupados para descansar un poco, cuando de pronto se escuchó un sonido como de alguien quejándose. Venía como de la puerta principal, así que todos corrimos a ver qué era aquello. Esquivando escombros y tablas, logramos salir de la casa. Junto a la puerta principal estaba Genaro sentado, en silencio, con la mirada perdida. Le preguntamos que si estaba bien, pero él solo nos miró y no nos respondió.
Su mirada parecía vacía y sus movimientos eran muy lentos. Como pudimos, lo llevamos a la zona de acampado y esperamos a que llegaran los guías. Después de media hora estos llegaron y vieron que Genaro estaba muy raro. No respondía. Estaba mudo completamente. Los guías lo llevaron a dormir un rato y cuando despertó, él estaba igual. Los guías se preocuparon y decidieron que lo mejor era regresar. Y así regresamos esa mañana. En el autobús, yo no dejaba de pensar que quizá Genaro vio algo en esa casa que lo dejó así, traumado y sin voz. El silencio dominaba el ambiente del autobús, pues pese a que Genaro nos caía mal, no le deseábamos nada así. Cuando regresamos, los guías nos llevaron uno a nuestras casas. Primero llevamos a Genaro a la suya. Uno de los guías se quedó allí con los papás de Genaro, y así los demás fuimos entregados con nuestros padres. Nunca supimos lo que Genaro vio esa noche. Él nunca habló de eso. Lo vieron médicos y psicólogos, y regresó de cierta forma a su vida normal, pero él ya no fue el mismo. Ya no nos hacía bullying y siempre estaba aislado de los demás. Le empezó a ir muy mal en la escuela y supimos que su padre lo seguía golpeando. Pero todos creemos que algo se le apareció en aquella casa. No sé, un fantasma, una entidad, hizo algo con él que lo destrozó por dentro. Le robó el alma, de eso estamos seguros. Después que entré a la secundaria, le perdí la pista, porque mi familia y yo nos mudamos a otra ciudad. Y no fue sino hasta hace poco que me enteré que Genaro se quitó la vida antes de cumplir 19 años. Amaneció ahorcado en su casa. De verdad me entristeció mucho saber cómo terminó. Ahora veo que nadie merece una mala vida. Él siempre fue víctima de sus circunstancias. Nadie estuvo a tiempo para ayudarlo. Nadie comprendió lo que le pasó aquella noche y cómo le afectó a lo largo de su corta vida. Ahora solo recuerdo todo aquello y trato de ser lo más empático que puedo con mis cercanos. Todo para evitar que alguien más sea llevado hacia su propia oscuridad. No existe mayor abismo que el de nuestra mente. Ser arrastrados hacia un estado de demencia o esquizofrenia por causas externas e injustas. Ser arrebatado de la realidad. No saber qué día vives o si estás vivo o muerto. Un susto muy fuerte o una impresión puede llevar a las personas a un estado similar al de Genaro. Un estado donde la propia mente puede llevar a la persona a vivir cada día de su vida como una pesadilla completa. ¿Qué te ha parecido esta historia? Regálame un comentario, déjame saber tu opinión. Si te ha gustado este relato, compártelo en tus redes sociales, recomiéndalo a un amigo. Te agradezco por haberme acompañado. Yo soy Diego, el gato humano, y desde este rincón de los relatos del gato, te deseo que tengas unas dulces pesadillas.